¿Qué sucedió en Calama con las vacunas de perros? ¿Por qué la ciencia experimenta con animales y qué cosas se están haciendo al respecto? Entérate de todo esto en este milagrosamente corto episodio de Todos los días son domingo. It's like everywhere I look and everywhere I go, I'm hearing motherfuckers trying to steal my flow, but it ain't no thing, 'cause see my nigga Coolio put me up on the game when I step through the door. You know, some of these niggas is so deceptive, using my Hola a todos y bienvenidos a el episodio número 14 del podcast de divulgación científica Todos los días son domingo. Bueno, como ya probablemente saben, soy Carlos Paulaza, magíster en filosofía. Estoy aquí con los super amigos científicos, con primero María José Gallardo, doctora, esta cuestión siempre me equivoco, no lo pregunté antes del programa, doctora en microbiología, ¿cierto? Era al revés, doctora en biología, la Coté. ¿Cómo estás? No. Está bien. Doctora en ciencias, convención microbiología. O doctora en microbiología. O da lo mismo. Supongo que ya no estáis tan bien ahora que la embarré, pero... No, súper bien. Tú sabes que a mí los títulos, los pergaminos, no, o sea, me importan para contarle a la gente lo que uno hace, pero me da lo mismo si no es exacto. Oye, muy buena actitud en todo caso. Y también estamos aquí con Alejandro Murillo, que su título no lo voy a decir, voy a dejar que lo diga él. Que no quiero embarrarla de nuevo, así que... ¿Cómo estás, Alejandro? Todo bien. Doctor en biología. Bueno. No, si siempre lo olvido. Es un desastre, es como... No, está bien, sí. Como dice la Coté, a este nivel los panfletos o los títulos dan lo mismo. A la gente que está en la casa y para que sepan, los títulos de los chiquillos... O sea, yo soy magíster en filosofía. Así de corta. Pero los títulos de los chiquillos tienen como subtítulo y una cita entre medio. Son enormes. Nunca los decimos completos, pero por eso yo nunca los recuerdo. Bueno... avisarle a la gente, o sea, de partida, pedirle disculpas a la gente en la casa, de parte de todo el equipo, de no haber sacado programa en tanto tiempo, pero la televida se puso muy cuesta arriba. Estuvimos más o menos complicados por ahí. Y también comentarles que estamos tratando de probar una nueva modalidad hoy día. Siempre tenemos una pauta más o menos estructurada para hacer los programas. Y ahora como que lo dejamos al aire. Sabemos de qué vamos a hablar, pero no sabemos cómo va a terminar. Y esperamos que con esta fórmula por fin podamos hacer un programa corto, así que probablemente no lo vamos a lograr, pero lo vamos a intentar por último. El desafío. Oye, me sumo a las disculpas y también que estuvimos intentando contactar a alguna persona que nos hiciera la bajada de todos los temas científicos relacionados con la Constitución y cómo eso se podría plasmar ¿no es cierto? en la escritura de esta nueva Constitución. Y estábamos tratando de contactar por ahí a una abogada y no nos fue tan bien porque, bueno, están todos como decías tú, en el teletrabajo, la televida, con muchas cosas. Entonces ahí también por eso nos atrasamos y nos comió el tiempo y no pudimos sacar el programa. Así que estamos aquí con esta nueva modalidad. Probando cosas nuevas. Sí, pues lo que dice la María José es verdad. Como que tuvimos algunos desaires por ahí. Y entre medio de toda la pega no logramos cómo ponerle parche. Oye, partamos hablando de nuevo, es una modalidad nueva, solo tenemos preparado el primer tema, después vamos a ver cómo sale, pero yo creo que ya es obligación, pues hay que hablar de Calama en algún minuto. Sí, pues definitivamente fue un tema y hay que retomarlo o comentarlo al menos. En el sentido de que a todos yo creo que nos causó entre risa, espanto, depresión, no sé, muchos conflictos emocionales sobre este proceso de vacunación en Calama que creo que alcanzó a extenderse a más de 100 personas con esta vacuna para perro tratando de proteger contra el COVID-19 que sin duda tiene que investigarse, no sé realmente en qué va la investigación, hasta donde yo sé. Eran 2 veterinarios que habían suministrado esta vacuna, una de las veterinarias a su familia y el otro veterinario creo que entre gente que iba a algunas faenas allá a Calama, etc. Pero sin duda es un tema que hay que tomar porque al final es lo que hemos estado tratando de conversar en los últimos programas relacionados con vacunas, que no es lo mismo la vacuna para un perro que la vacuna para un ser humano. Sí, antes de eso, Alejandro, solo para poner en contexto a la gente que no se ha enchufado con este tema,
Esto pasó en Calama, pasó la semana antepasada, fueron más de 70 personas que fueron vacunadas con la vacuna óctuple de perro, esta cuestión que no estoy muy seguro, creo que es parte para el parvovirus. Y los veterinarios que pusieron las vacunas estaban justificando que, según algunos estudios raros, que tampoco sabemos de dónde los sacaron, probablemente algo así como fuente alemana, las vacunas servían en contra del COVID-19 y empezaron a vacunar personas. Ahora, claro, esa es la pregunta. Esa es la otra cuestión de este formato. Yo, este programa, vengo con puras preguntas para los chiquillos. Yo no sé nada, yo creo que los chiquillos me respondan, como científicos de cabecera que son míos. Y ahí, claro, la primera pregunta genial sería... ¿Y por qué no? Pues? O sea, no estoy diciendo que el estudio sea de verdad o cosas por el estilo, pero ¿por qué estamos tan seguros? Onda, ¿por qué uno puede establecer de frentón y de una, sin lugar a dudas, que una vacuna de perro no le va a servir a un humano? Para nada. Como no son intercambiables hasta cierto punto, no tiene siquiera algún efecto. Y si no, ¿por qué? No, ahí claramente hay que primero decir que no porque sea una vacuna sirve para cualquier tipo de organismo, animal, etc. Los perros tienen un sistema inmune, por supuesto, pero que es distinto al sistema inmune del ser humano. Por lo tanto, cualquier formulación que sea para perro va a tener una actividad bajísima o nula en ser humano y viceversa. Por lo tanto, no es lo mismo, no es intercambiarse las vacunas, no es porque a lo mejor proteja a los perros, ok, tratemos en humanos. Eso va en contra además de una cantidad de regulaciones y pruebas que se tienen que hacer, porque también pueden causar efectos secundarios, porque esa vacuna no está diseñada para seres humanos. Entonces, yo creo que es súper irresponsable haberla utilizado. Y bueno, espero que las personas no se hayan visto expuestas a ninguna contraindicación y que además, al creerse protegidas, no se hayan expuesto excesivamente al COVID. Claro, eso también es un factor importante. Sí, pues acá hay hartos temas, pasando por lo técnico que decía el Alejandro, que a pesar de que, como, ¿no es cierto?, entre los perros, los humanos somos mamíferos, podemos compartir ciertas características, ¿no es cierto?, somos más similares a un perro que a una bacteria, pero tenemos diferencias. Y no sé, pues podemos poner el ejemplo de las vacas. Todas las vacas son capaces de procesar y sacar nutrientes del pasto, por ejemplo. Nosotros de las verduras del pasto, de la lechuga, solo podemos extraer los minerales porque no tenemos las proteínas, las enzimas específicas para poder degradar eso. Entonces, nuestros sistemas fisiológicos funcionan ligeramente distintos y, como decía el Alejandro, el sistema inmune de los perros y de los humanos funciona distinto. Y además que no se han hecho todas las pruebas. Pero a mí me gustaría también abordarlo de otro punto de vista, y ahí yo también tengo preguntas para ti, Carlos. Así que no creas que no vas a responder nada hoy y nos vas a hacer solo preguntas. Oye, porque esto pasa también por... No todas las personas tienen que saber lo que estaba diciendo recién, de que el sistema inmune es diferente, de qué tipo de proteínas, enzimas tienen los organismos, pero sí pueden saber otras cosas que hemos conversado que tienen que ver con respecto a la información oficial o a los consensos, ¿cierto? Todos los tratamientos y toda la temática de esta pandemia de COVID-19, hemos hablado nosotros que uno puede ir a la página de la Organización Mundial de la Salud o de sociedades chilenas de epidemiología, de medicina interna, del Ministerio de Salud, y encontramos cuáles son las recomendaciones oficiales, o podemos hacer una simple búsqueda en internet y entender que no existe ninguna recomendación que esté indicando que sería bueno usar una vacuna, ¿no es cierto?, de perros en humanos. Entonces, también está el por qué cierto grupo de personas al final se ven influenciados por una figura, que en este caso sería un experto, que es un veterinario, una persona que se supuestamente sabe y le está diciendo algo a otra persona de que sería bueno. Y ahí también entra el terreno como de las emociones. Estamos todos en una pandemia, tal vez todos queremos poder estar bien y no infectarnos. Entonces, ¿por qué crees tú que ocurre este fenómeno a nivel de que un supuesto experto haga estas recomendaciones? Pero la pregunta difícil. O sea, si pero conversémoslo, estamos conversando. Es que yo creo que tiene que ver con... A ver, suele pasar que en el país nosotros no miramos, o esta es mi impresión nomás, de nuevo, como fuente de los deseos, nada más. Miramos expertos como si fueran científicos nomás. O al menos esa es la impresión que a mí me ha dado con diferentes problemas que he visto como en el país.
Y es que importante que la gente en la casa entienda que, claro, un científico es un especialista, pero un científico no sabe todo de todo. Y esta cuestión a la María José y al Alejandro les puede estar pareciendo como la estupidez que acaba de decir el Carlos, pero créanme que es súper importante darse cuenta de eso. Que un tipo tenga cierto entrenamiento científico, que tenga cierto entrenamiento en cierta área del saber, que sea experto en cierta área de la ciencia, no quiere decir que va a saber de todo, que va a poder dar su opinión de todo o que va a poder generar conocimiento en todo. Si lo quieren pensar de alguna manera, en la casa las disciplinas científicas funcionan como cofradías. Y cada cofradía, por decirlo así, tiene sus secretos. Oye, analogía mala que me estáis sacando, ya, pero voy a seguir con ello. Cada cofradía tiene como sus secretos. Los biólogos no saben lo mismo que saben, no sé, los químicos o todas las cosas por el estilo. Cuando se enfrentan a los casos, cuando se enfrentan a la información, logran ver cosas diferentes, aunque estén frente a los mismos datos, porque tienen cierta expertise que el tipo de al lado carece. Ahora, este caso ya llega a ser jocoso porque lo que hizo usted fue tomar un veterinario y asumir que tenía la expertise de un biólogo o un epidemiólogo, o un virólogo quizás, y le compró ahí, que es como curioso igual. O Pero también un médico, porque O un un médico inmunólogo. Claro. hubiera dicho jamás en mi carrera de medicina, ni cuando estudié, existió ninguna evidencia de que debían utilizarse vacunas de perros en humanos. Claro, Y seguramente, de hecho, yo vi una entrevista en algún canal por ahí que entrevistaban a la presidenta del, no sé si era la Sociedad de Veterinaria o el Colegio Veterinario, ahí no recuerdo exactamente, pero hablaba de todo lo mismo que estaba diciendo el Alejandro en un colegio médico veterinario, lo recuerdo de la noticia. Entonces, hay un consenso también dentro de ese campo de especialidad. Sí, es raro, cuando los científicos mismos, porque nosotros como Legos es una persona no iniciada en la ciencia, y yo soy Lego en comparación con la María José y el Alejandro claramente, pero cuando los Legos nos enfrentamos a la ciencia como que solemos depositar nuestra confianza en los científicos. Lo importante, chiquillos, también es cachar que importa en el científico que usted va a depositar su confianza. Importa dependiendo del tema que está preguntando. Y eso a veces se nos va, más seguido de lo que debiera ir. Es importante al final. Oigan, ligado con eso, porque básicamente lo que me están respondiendo es que, dado que los sistemas inmunes son diferentes, de cierta manera como que, no sé, las vacunas no van a servir. Pero eso me trae una pregunta media rara. No sé si la voy a embarrar con esta pregunta igual. Pues es muy difícil. Pero oye, ¿y no probamos esto en animales? ¿Cómo se condice lo que me estáis diciendo con que hayamos probado esto en animales y haya funcionado? Onda, hicimos todas las pruebas de seguridad en ellos, ¿o no? Onda, ¿por qué usamos animales para la experimentación si son, de cierta manera, organismos tan diferentes a nosotros, como están diciendo? Sí, pero es distinto porque lo que se hace en ese caso en la prueba de animales, por ejemplo, es en algunos sistemas celulares generar antígenos o generar anticuerpos para ciertas proteínas que son del blanco que nosotros necesitamos generar. Por ejemplo, por mucho tiempo, y esto lo hablamos en algún momento también, no en el podcast, pero conversando entre nosotros, por mucho tiempo se generaron anticuerpos en conejos, pero anticuerpos para proteínas que eran interesantes, o sea, antígenos virales o antígenos de bacteria, que es un antígeno. El antígeno es la molécula que es reconocida por el sistema inmune y contra la cual se genera un anticuerpo. Y eso es lo que va a reconocer después cuando tú te reinfectas o te enfermas y va a responder frente a eso. Entonces, por mucho tiempo, lo que se hizo fue tomar antígenos de patógenos humanos e inyectarlos, por ejemplo, en conejos, para que el conejo generara una respuesta contra ese antígeno humano, que es distinto, porque ahí el sistema inmune del conejo, si bien funciona con muchas otras características que son distintas a las del ser humano, está generando algo específico que es un anticuerpo contra un antígeno humano. Entonces ahí sí se pueden utilizar. En este caso es al revés, la vacuna es específica para perro. Entonces aquí no hay ninguna forma de que podamos extrapolar esta vacuna a seres humanos. ¿Se ha utilizado el modelo animal para generar anticuerpos específicos para antígenos que afectan al ser humano? Sí. ¿Funcionó en el pasado? Sí. Hoy ya no se hace tanto porque se puede hacer in vitro, pero eso no es lo mismo que tomar una vacuna específica para un animal no humano y utilizarla en humanos. Eso es como inyectarte agüita de las carmelitas. Además, recuerda que cuando hablamos de las etapas y las fases de la producción de vacunas, hablábamos de esta fase de experimentación, ¿no es cierto?, estudio en animales,
porque recuerden que lo primero que teníamos que verificar es que la estrategia de generación de inmunidad funcionara y además que sea segura. Entonces, una vez que eso está resuelto, comienzan las etapas clínicas que son con humanos, porque también hay que ver que en humanos son seguras, ¿no es cierto?, que además generan inmunidad poblacional, que son estas etapas clínicas, y además, creo que también lo hablamos en algún programa, las vacunas tienen otras moléculas que los ayudan a que estas se preserven, a que puedan actuar de mejor manera, generar más inmunidad. Entonces, esos componentes podrían generar algún efecto tal vez secundario adverso en humanos, pero como nunca se ha probado, porque es una vacuna de perro, en el fondo está esa como discrepancia en que es como agüita, como dice el Alejandro, pero eventualmente podría no ser agüita, pues tal vez podría tener alguna molécula que generara un evento alérgico en un grupo de personas o algo así, porque en realidad nunca se ha hecho el estudio. Y cuando, como para resumir, tú hablabas de que esto se experimenta en animales, pero después de eso vienen toda la etapa clínica en humanos para certificar que funciona y que es segura. Y tengo una pregunta súper mamerta que me acaba de salir de la nada. Se contestan que no, da lo mismo. O sea, que no saben. Y en las vacunas de los perros, en las vacunas de animales, se pone tanto cuidado y fases de prueba de seguridad como en las vacunas de humanos, ¿o no? ¿O no cachan? La verdad yo no sé. De tarea para la casa. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque pensando no en los animales que son mascotas, sino que pensando, por ejemplo, en los animales de interés económico, como el ganado bovino, sí tienen que, yo creo que se hacen todas esas pruebas justamente para evitar que la vacuna que permita, por ejemplo, que el ganado no muera por una enfermedad, sea segura una vez que eso pasa a consumo humano. Claro, tiene mucho sentido lo que estáis diciendo. Yo creo que tienen que seguir la misma línea de investigación. Claro. Claro, ahí mi duda es si necesitan como los mismos niveles estadísticos que las vacunas en humanos, pensando sobre todo en la fase 1, 2 y 3 de las pruebas clínicas. Bueno, pero me dicen que no saben eso, así que para la gente en la casa, eso es tarea de preguntárselo a un veterinario. Aquí sí tienen que acordarse de un veterinario y buscar uno. Ahora sí, no para ir a vacunarse. Solo para que lo tengan más o menos claro. Oye, esta cuestión nos lleva a un tema medianamente complicado. Pueden no serlo. Pero es como, ya estamos hablando de la vacuna, estamos hablando de que se hace la experimentación en animales y básicamente, sí, en los animales mismos, o las vacunas que le damos a los animales, experimentos se hacen las mismas pruebas. Pero una pregunta de fondo que estuvo de moda, no estuvo de moda, estuvo en boca, en realidad, hace un par de semanas, era ¿por qué la ciencia utiliza animales al fin y al cabo? Es raro, para la gente que, para ponerla en contexto de nuevo, no sé si se acuerdan del video del conejo, yo no lo vi porque se me iba a romper el corazón, así que ni siquiera lo vi, pero sé más o menos de qué se trataba y era de experimentación en animales. Y aquí uno empezaba a ver las noticias o empezaba a ver foros y claramente se decía como, oye, ¿por qué la ciencia está experimentando en animales todavía? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no lo dejamos de hacer? Es como el siglo XXI, ¿no? Onda, llevaste un hombre a la luna y no podéis dejar de experimentar en conejitos, como no me hace sentido. ¿Por qué usamos animales en la ciencia, tío? ¿Por qué la ciencia usa animales? Ya conté quién se lanza a la piscina. Porque tuvimos hay que ser sinceros con nuestros auditores. Tuvimos esta conversación y causó trauma en un comienzo en Carlos. Sí. Nuestras respuestas fueron traumáticas, pero después le fuimos explicando todos los conceptos detrás y al final le explicamos y entendió. Y yo también estaba muy preocupado de no transmitirle ese trauma a toda la gente que está escuchando, así que... Claro. Vamos a partir por el resumen o como por la conclusión que llegamos, que finalmente a través de los avances en la tecnología se busca encontrar formas que cada vez utilicen menos animales para hacer experimentación, pero como está la tecnología actualmente, por ejemplo, uno quisiera hacer un tejido, ¿no es cierto?, que funcional para probar algo y eso todavía es muy costoso y no funciona tan bien, ¿no es cierto?, como un modelo animal. Y además que existen otros modelos que son los modelos in vitro, donde uno puede trabajar con, ¿no es cierto?, en tubos de ensayo, con líneas celulares o otros modelos, pero esos también no dan cuenta
en realidad cómo funciona el sistema vivo completo. Entonces, finalmente es que se apunta a tratar de dejar de utilizar animales para poder seguir haciendo en el fondo los mismos estudios. Que claro, yo creo que ahí lo primero a explicarle a la gente en la casa es por qué animales en un primer lugar. Es como, ¿por qué? ¿Qué se espera con estos modelos de los que ustedes están hablando? ¿Para qué los usan ustedes en los laboratorios? Sí, yo creo que primero hay que dejar súper claro que no hay ningún científico en el mundo que le guste sacrificar animales para hacer experimentación. Claro. Yo he conversado con mucha gente, con muchos amigos, colegas que trabajan en esas áreas y es realmente para ellos traumático en algún momento tener que hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Que en algunos casos no tenemos todavía un modelo que funcione y que sea un modelo artificial o in vitro, como mencionaba la Coté. In vitro significa que se hace fuera del organismo en laboratorio, ¿ya? Pero todavía no podemos replicar algunos tejidos y órganos, así como se encuentran en la naturaleza en los seres vivos. Por lo tanto, ha sido muy complejo pasar del modelo animal a un modelo artificial o in vitro, pero se han hecho muchísimos esfuerzos para hacerlo. De hecho, hoy se utilizan muchísimos menos modelos animales que hace 20 años. Y han habido grandes avances en la tecnología para encontrar estos modelos in vitro y de hecho hacer órganos artificiales, tejidos en 3 dimensiones. Lo que pasa aquí es que tú dijiste, por ejemplo, pusimos un hombre en la luna, pero no somos capaces de dejar los modelos animales. Eso te dice, para las personas que no saben o que no tienen este acercamiento tanto con la ciencia, la complejidad de replicar un órgano que no hemos podido, no hemos sido capaces de hacerlo aún. O sea, un órgano en 3 dimensiones como un intestino es sumamente difícil de replicar. Y todas las interacciones celulares que están ahí. Entonces, esto realmente es complejo. Por lo tanto, se han hecho grandes esfuerzos, se ha avanzado muchísimo también. Y de hecho, haber utilizado modelos animales en algún momento nos va a permitir dejar de utilizarlos, porque hemos aprendido muchísimo también, ¿ya? Pero eso, que quede claro, no es que los científicos nos guste o estemos dispuestos a hacerlo porque sí. Es lamentablemente en algunos casos todavía el mejor modelo, pero sí se está avanzando muchísimo para dejarlo y para hacer todo in vitro. De hecho, para muchas enfermedades, incluso como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad del intestino grueso, hay modelos artificiales de intestino que se están creando, pero la complejidad de replicar todo lo que pasa en un organismo vivo y en un órgano que está funcionando es muy alta. Entonces se está trabajando para eso. Entonces, esa es la respuesta por qué usamos modelos animales. Porque funcionan mejor, nos dejan explicar o predecir mejor las cosas que experimentamos en ellos. Ahora, ustedes me estuvieron hablando también, mientras yo estaba traumado, llorando en el piso cuando tuvimos esta conversación por interno, de que en realidad la gente podía hacer una diferencia entre la experimentación o el uso de animales en experimentación científica, por decirlo así, y experimentación cosmética. Eso a mí me quedó dando vueltas, no son lo mismo al parecer, ¿o no? Claro, conversamos eso en algún momento porque en general los videos o muchos de como como recelo y miedo a que existe con la experimentación en animales es también muchos y no solo en la cosmética, sino que en algunas otras industrias que ya no pasan por la actividad académica, como decía el Alejandro. Entonces, yo haría como una separación porque finalmente los principios que rigen una industria no son los mismos que rigen la actividad científica. Entonces, ahí yo no podría entrar en detalles de qué específicamente hacen, pero yo lo separaría mucho y nosotros podemos responder por lo que se hace principalmente en la academia. Y ahí quería complementar un poquito lo que decía el Alejandro de siempre tendemos a pensar, o a ti Carlos, ¿qué modelo animal se te viene a la mente a ti? Ah, pero es que ahí es trampa, porque yo creo que sé algo de eso. Es como, son los ratones o una cuestión, quizás voy a champurrear, o sea, carrilearme con el nombre Rhesus macacus, el modelo más cercano, ¿o no? Sí, Macacus, pero se te vienen como animales grandes, por decirlo así. Pero hay modelos animales de Drosophila, que son moscas, de la planta del tabaco, Escherichia coli,
o así hay distintos modelos, ¿no es cierto?, de distintos organismos y especies que nos sirven para entender ciertos aspectos. Y claro, entre más cerca el que tú mencionabas a los seres humanos, nos va a servir más para entender la fisiología del cuerpo humano, el funcionamiento, las enfermedades, patologías y dónde apuntan las cosas que también planteaba el Alejandro. Pero hay muchos modelos de experimentación, ¿cierto? Uno siempre tiende como a pensar en las ratitas. Claro, en los cobayos son, esos ratones grandes. Sí. Claro, entonces ahí tenemos algunas respuestas a las preguntas que estábamos haciendo. ¿Por qué experimentamos en animales? ¿Por qué es necesario experimentar en animales? Pero una pregunta que también nos sale a todos es ¿y qué se está haciendo para dejar de usar animales? Porque Alejandro estaba diciendo algo así como, claro, y experimentar en animales nos va a dar la posibilidad de dejar de usarlo. ¿Y cómo vamos por ahí? Es una buena pregunta igual. Bueno, la Coteo va a trabajar en líneas celulares prontamente y eso ha sido también una solución para dejar de trabajar en modelos animales, usar líneas celulares. Ahora, las líneas celulares tampoco reflejan la realidad del tejido o del órgano que se quiere estudiar. García, Alejandro, ¿qué es una línea celular? Una línea celular es una célula de un tejido específico, pero que es cancerígena. Ya. Que por lo tanto se multiplica eternamente. Y así tú la puedes tener en laboratorio y cultivar, y cultivar, y cultivar, y esa célula se va a dividir, y dividir, y dividir, y no va a morir. Son células inmortales. Son células inmortales. Y eso permite Ya. en la experimentación que tú las mantengas por ejemplo, en un refrigerador, y cuando necesitas usarlas para experimentación, las saques y las cultives. Pero generalmente esas células, esas líneas celulares, se estructuran como una monocapa celular, o sea, como una capa de célula única, que es muy distinto a un tejido vivo, a un tejido real que es tridimensional. Entonces hay ciertas complicaciones en utilizarlas, pero es un modelo que se utiliza. Ya, pero yo creo que además de las líneas celulares debe haber alguna otra manera en que se esté tratando de dejar, de cierta manera, de usar animales. ¿O eso es lo único? ¿O cuáles son las complicaciones al final de eso? Que como decía el Alejandro, una línea celular, ¿no es cierto? Una célula inmortal. Y en general las células de nuestro cuerpo no son inmortales. Solo son inmortales las células cancerígenas. Entonces igual ya eso nos dice que estamos trabajando con una célula que no es completamente normal y por lo tanto puede tener ciertos sesgos o ciertas cosas que nos van a interferir en nuestro sistema. Además que, como decía, son células que no se por ejemplo, uno puede estar estudiando células de riñón, pero no van a estar formando la misma estructura que tiene un riñón completo, o el de pulmón, ¿no es cierto?, o de corazón, porque un órgano es mucho más complejo que solo ese conjunto de células. Entonces, sobre todo cuando estudiar, por ejemplo, enfermedades del cerebro, del sistema nervioso, que se hacen súper complejas estudiarlo, ¿no es cierto?, o en líneas celulares o en ya sistemas más in vitro como tubos de ensayo, aislando los componentes, porque no se comportan o no se van a comportar realmente como todo el órgano funcionando de manera compleja, ¿no es cierto? Entonces, esas son un poco las dificultades. Ahora, otra aproximación que hay tiene que ver con la parte computacional y de simulaciones que se pueden realizar, ¿no es cierto? Y eso también apunta a poder complementar, más bien, no reemplazar ciertos estudios que pueden llevar a ver cómo se funciona, cómo en el fondo tú puedes juntar todas las interacciones que vas viendo como por separado en un sistema más complejo. Pero falta mucho aún para que la tecnología avance, para lograr, ¿no es cierto?, tener sistemas completos. No, y la solución para el problema de las líneas celulares son utilizar estas células anómalas para investigación, son las células madre. Se está empezando a utilizar harto esta célula que es capaz de diferenciarse en todos los tejidos o en algunos tejidos específicos. ¿Por qué? Porque la célula madre con algunos estímulos específicos que los científicos ya conocen,
se pueden transformar en un tejido celular específico y también pueden tomar, entre comillas, la forma tridimensional de este tejido si se les da algún tipo, por decirlo así, de guía. Entonces se está trabajando harto con células madre que se tienen que obtener igual desde los tejidos de animales o del ser humano, pero es una técnica mucho menos invasiva, y después puedes trasladar eso al laboratorio y trabajar en el laboratorio totalmente in vitro. Y se está tratando de replicar algunos órganos, no totalmente, pero sí partes de o algunos tejidos más complejos para poder hacer investigación. Oye, muy interesante todo lo que hablamos hoy día. No se nos está acabando el tiempo, pero creo que por fin, chiquillos, logramos hacer un programa corto. Esto es impresionante con la gente en la casa porque es complicado. Onda, yo no estoy fuera de área científica y para mí es complicado hablar este tipo de cosas. Cuando yo empecé a hablar con los chiquillos, de verdad había cosas que yo no me quería enterar nomás. Y que nunca había preguntado por lo mismo. Claro, pero también vemos que de cierta manera hay esperanza en el futuro, porque en algún momento vamos a dejar de hacer esta cuestión. Sí, está avanzando la tecnología. 20 años atrás se utilizaban muchos más modelos animales. Hoy tenemos tecnología in vitro, tenemos líneas celulares, tenemos células madre. Se pueden generar algunas pequeñas secciones de órganos en tejidos tridimensionales. Entonces se está avanzando y se está trabajando para dejar el modelo animal. Entonces yo creo que en el futuro, claramente, con más avances se va a poder conseguir hacerlo en forma segura y también sin tener que sacrificar animales. También eso podemos ver este como avance de la tecnología en un ejemplo bien concreto que es la producción de insulina, ¿cierto? Las personas insulino dependientes que tienen que inyectarse una dosis de insulina con cierta frecuencia. Hace 70 años la insulina se producía en los chanchos, entonces la cantidad de insulina que se podía producir era bastante menor a la que se produce en la actualidad, porque actualmente, ¿no es cierto?, por ahí por los años 70, y con el avance de la biología molecular y la ingeniería genética, se pudo hacer que se produzca insulina humana, pero en bacterias. Y como las bacterias tienen una tasa de reproducción muy alta, son capaces de producir mucha insulina, y eso permite que la insulina ahora sea un fármaco de gran acceso. Entonces, mediante la tecnología, que ahí se solucionan dos cosas, ¿no es cierto? Dejar de usar animales, en este caso, para producir un fármaco, y además generar mayor cantidad de este fármaco, lo que permite bajar también los costos. Entonces, esperamos que esto, como decía el Alejandro, en un futuro la tecnología también nos ayude a estas dos cosas. Hay esperanza en el futuro, pues, chiquillos. Pero lo importante es que todos tengamos una imagen verdadera de cómo funciona la ciencia, en vez de la imagen que simplemente queremos pensar. Eso es lo que nosotros queremos hacer acá y por eso decidimos hablar de este tema complicado. Todavía estamos asustados de cuando salga este programa. Pero intentamos hacer lo mejor posible. Ya, chiquillos, yo con esto me despido de ustedes para que cerremos, para que hagamos por fin uno corto. Así que estén muy bien y cuídense mucho. Chau, nos vemos. Finalmente, un podcast corto. Que estén muy bien. Adiós.